Buenas. En este video vamos a empezar a trabajar con un caso particular de relaciones de un conjunto A en un conjunto B, que son las funciones. Entonces, una función de A en B es una relación, es decir, un subconjunto del producto cartesiano, en la cual cada elemento del conjunto de salida está relacionado con un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, en las funciones vamos a fijarnos básicamente en estas dos cosas. Cada elemento de A, debemos tener en cuenta, cada elemento de A va a estar relacionado con un único elemento de B. ¿Eso qué quiere decir? Que yo debo buscar que todos los elementos de A estén relacionados con alguien, pero ese alguien debe ser único. Si yo tengo este conjunto A formado por 3 elementos y este conjunto B formado por estos 2 elementos, esta es una relación de A en B porque es un subconjunto del producto cartesiano, es decir, está formada por parejas donde la primera entrada está en A y la segunda está en B. Y veamos qué pasa en esta. Pues entonces, el elemento B está relacionado con un único elemento del conjunto B, que es el 1. El elemento C, que es un elemento de A, está relacionado con un único elemento de B, que es el 2. Sin embargo, no cada elemento de A está en esa relación. O sea, el elemento A no está relacionado con nadie. Por lo tanto, esta relación R1 no va a ser una función. Como en los diagramas sagitales, pues tenemos, digamos, 3 elementos en A, B y C, 2 elementos en B, 1 y 2, y esta relación va así, ¿no? B está relacionado con 1, C está relacionado con 2, entonces, estos elementos de A están relacionados cada uno con un único elemento de B, pero nos falta este. Por lo tanto, esta relación no puede ser función. Entonces vamos a escribirlo por acá. No es función porque nos falla esa primera condición, ¿no? Que cada elemento de A esté relacionado con alguien. Porque tenemos un elemento A que pertenece al conjunto A y ese no está relacionado con nadie. Pensemos en la relación inversa. R1 a la menos 1 es una relación de B en A, es un subconjunto del producto cartesiano B cruz A, y pues, ¿qué parejas están ahí? Podemos anotarlas. Sería la pareja 1B y la pareja 2C. Como esta también es una relación, podemos preguntarnos si es una función. Entonces veamos, aquí no puedo hablar yo de una función de A en B, sino más bien de una función de B en A, ¿cierto? Y para que sea función, otra vez, según la definición, cada elemento de B debe estar relacionado con un único elemento en A. Y eso se tiene, porque miren que los elementos de B son 1 y 2, cada uno de ellos está relacionado con un único elemento de A. En el diagrama sagital, pues como sabemos, lo único que tendremos que hacer es cambiar de sentido las flechas. Vamos a dibujarlas en otro color. Uno se relaciona con B y 2 se relaciona con C. Esta relación sería R1 a la menos 1. Y para este caso, esto sí es una función. Entonces, R1 no es función porque nos falla que A no está relacionado con nadie, pero R1 a la menos 1 sí es una función porque cada elemento de B está relacionado con un único elemento de A. Y veamos otro ejemplo. Esta relación R2. Entonces, para ver si es función, necesitamos nuevamente que cada elemento de A esté relacionado con un elemento de B. Entonces veamos. A está relacionado con 1, B está relacionado con 2 y C también está relacionado con 2. Entonces miren que aquí cada elemento de A está relacionado con alguien y ese alguien es único en B. Podemos dibujar nuevamente nuestro diagrama sagital. Aquí 1 y 2 y entonces tenemos A está relacionado con 1, B está relacionado con 2 y C también está relacionado con 2. Entonces,
B se relaciona con un único elemento y C también se relaciona con un único elemento. ¿Que están llegando dos flechas al 2? Sí, pues eso no tiene problema, eso no es ningún problema para nuestra definición, porque nuestra definición dice que cada elemento de A debe estar relacionado con un único elemento en B. Entonces miren que A está relacionado con un único, B está relacionado con un único, y C está relacionado con un único elemento que es el 2. Entonces, en este caso, esta relación R2 sí es función. Miren que aquí no importa que el elemento con el que estén relacionados B y C sea el mismo 2, ¿no? ¿Por qué? Porque B solamente está relacionado con ese elemento y C solamente está relacionado con ese elemento. ¿Qué pasa si nos fijamos en la relación inversa? Entonces, nuevamente, bueno, R2 es una función de A en B. Si pensamos en R2 a la menos 1, otra vez, esa es una relación de B en A, el subconjunto del producto cartesiano B cruz A, y para nuestro caso estaría formada por las parejas 1A, 2B y 2C. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿y R2 a la menos 1 será una función de B en A? Y en este caso la respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque cada elemento de B está relacionado con alguien, miren que el elemento 2 está relacionado con dos elementos distintos. Al diagrama sagital otra vez. Entonces del conjunto B vamos al conjunto A. Pero ¿qué es lo que pasa? De 1 sale una flechita para A. De 2 salen dos flechas, una para B y otra para C. Y esto es lo que hace que nos falle el ser función. ¿Por qué? Porque miren que 2 se relaciona con B, pero también se relaciona con C. Entonces 2 no está relacionado con un único elemento, por lo tanto esta R2 a la menos 1 no es función. Y no es función, vamos a escribirlo, no es función, porque 2 se está relacionando con dos elementos distintos, porque 2 está relacionado con B y también está relacionado con C. Entonces falla que cada elemento se esté relacionando con un único elemento en A. Miren que este no es el caso de R2, ¿no? Porque B solamente se relaciona con 2 y C solamente se relaciona con 2. Entonces, R2 es función, pero R2 a la menos 1 no es función. En este punto podemos darnos cuenta que no tiene nada que ver el hecho de que una relación sea función con lo que va a pasar con su relación inversa, ¿no? En el ejemplo anterior teníamos una relación que no era función, pero su inversa sí lo era, su relación inversa sí lo era, y en este caso tenemos una relación que es función, pero su relación inversa no lo es. Bueno, miremos un ejemplo más de relaciones en estos conjuntos A y B. Esta relación R3. Entonces aquí, miren que todos los elementos de A están relacionados con alguien, ¿cierto? Pero B está relacionado con dos elementos diferentes. Por lo tanto, esto no puede ser función. ¿Qué pasa en el diagrama sagital? Pues bueno, sí, no tiene mucho problema verlo. Entonces, A se relaciona con 1, B se relaciona con 1, pero también se relaciona con 2, y C se relaciona con 2. Entonces miren que como nos están pidiendo que para una función todos los elementos de A estén relacionados, bueno, eso pasa aquí, salen flechas de todos los elementos de A, pero nos piden que esté relacionado con un único elemento, es decir, solamente debería salir una flecha. Pero aquí de B salen dos flechas, por lo tanto esta R3 no puede ser función. Si miramos la relación inversa, R3 a la menos 1, bueno, pues esa estará conformada por las parejas 1A, 1B, 2B y 2C. Naturalmente, esto es una relación de B en A, o sea, un subconjunto del producto cartesiano B cruz A. Y miren que tampoco va a ser función, porque en este caso 1 está relacionado con A, pero también está relacionado con B. Y 2 está relacionado con B, pero también está relacionado con C. Entonces, en este caso,
ni R3 ni su relación inversa son funciones. Entonces, démonos cuenta qué es lo que estamos mirando cuando estamos buscando que una relación sea función. Entonces, por un lado, estamos buscando que todos los elementos del conjunto de salida estén relacionados con alguien y que ese alguien sea uno. En otras palabras, lo que estamos buscando con las funciones sería algo como lo siguiente. Entonces, que si yo tengo dos conjuntos, bueno, esta es la definición, ¿cierto? Dos conjuntos A y B. Una función de A en B es nuevamente una relación, primero que todo, en la que todo elemento del conjunto de salida está relacionado con un único elemento del conjunto de llegada. Es decir, en esa definición que estamos viendo, la definición que vimos al principio, realmente estamos pidiendo tres cosas, ¿no? Una, que la función sea una relación, o sea, que sea un subconjunto del producto cartesiano. Otra, que todo elemento de A esté relacionado con alguien, es decir, el dominio de esa relación debe coincidir con todo el conjunto de salida, es decir, el dominio es todo el conjunto de salida, para nuestro caso, todo A. Y luego que ese alguien con el que está relacionado sea único, es decir, que si está relacionado con un Y, pero también está relacionado con un Z, entonces ese Y tiene que coincidir con ese Z, o sea, ese Y tiene que ser igual a Z. Bueno, aquí dice para todos X, Y y Z, estos X, Y y Z tienen que estar en los conjuntos adecuados, ¿cierto? Este X es un elemento de A y estos Y y Z son elementos de B. Entonces esto se tiene que cumplir para todo X en A y Y y Z en B. Entonces, nuevamente, estamos pidiendo que el dominio de la relación sea todo el conjunto de salida y que si hay un elemento que se relaciona con dos, pues esos dos tienen que ser iguales. Eso también podríamos reformularlo en otras palabras como estas. Entonces, como el dominio de una función siempre es un subconjunto de A, pues para que se tenga la igualdad necesitaríamos esta otra contenencia, ¿cierto? Que A esté contenido en el dominio de esa relación. Es decir, pedimos que la función sea primero que todo una relación, o sea, un subconjunto del producto cartesiano. Luego vamos a pedir esta contenencia. Esto quiere decir que todo elemento de A, todo elemento del conjunto de salida debe estar relacionado con alguien, o sea que para todo elemento hay alguien con el cual él está relacionado, y eso pues lo podemos escribir en términos de parejas, que para todo X existe un Y tal que esa pareja que forman los dos está en la relación, ¿cierto? O sea, esto quiere decir que todo X de A está relacionado con alguien, y que si además ese X está relacionado con dos elementos, esos dos elementos tienen que ser iguales. Entonces, notemos que en las funciones yo tomo a un elemento del conjunto de salida y la función me dice exactamente con quién va a estar relacionado en el conjunto de llegada. ¿Por qué? Pues porque para todo elemento de A, pongamos otra vez acá la definición, todo elemento de A está relacionado con un único elemento en B. Entonces, cada elemento de A y la función me van a determinar con quién está relacionado ese elemento. Y eso queda determinado también que podemos usar esta notación, que una función f envía los elementos de A en elementos de B, ¿cierto? Y ese B está tan bien determinado por A y por F que decimos que es la imagen de A por F y lo escribimos de esta manera. Es decir, ese B está completamente determinado por la función y por el elemento del cual sale, que sería el elemento A. Esta condición, esta explicación como de que una función me envía elementos de A en elementos de B, digamos, de una manera también determinada, pues esa notación la escribimos también así, A, B, A se va en B mediante la función f, o los elementos de A se van en elementos de B mediante la función f. Y en uno de nuestros libros guía, el libro de Bloch, hacen una analogía de las funciones con una máquina, que es esta que está aquí. Este es el libro de Bloch. Y entonces dicen que la función es como si fuera una máquina en la cual mi entrada van a ser los elementos del conjunto de salida, los elementos de A. La función los procesa y me da una imagen que sería ese f de x o el elemento de B. En este caso, pues por supuesto yo estoy hablando de una función f que va del conjunto A, por
por ejemplo, en el conjunto B, y que a cada elemento X de A lo voy a enviar en su imagen por F, es decir, en el elemento F de X. Entonces, aquí el hacer la analogía con esta máquina nos da una especie de asignación, ¿cierto? Entonces, yo a los elementos de A les estoy asignando de una manera muy bien determinada algún elemento de B. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? En este caso, nos están dando el ejemplo de una función F que va del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales, que a cada número real X lo envía en su cuadrado. En el número real, X al cuadrado. Y esa es una función. ¿Por qué? Pues porque a X yo le estoy mandando en su cuadrado, que es único, ¿cierto? Lo que, si yo quiero mirar en términos de la segunda condición que teníamos por acá de las funciones, esta condición, pues, ¿qué es lo que yo voy a tener? Bueno, entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué pasa si voy a borrar este pedacito y vamos a subir esto un poco para poder escribir mejor? Yo tengo esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo, listo, entonces X está relacionado con Y mediante la función o mediante la relación F, es decir, esa pareja pertenece a F, pero también hay algún Z con el cual está relacionado a X, es decir, estas dos parejas pertenecen a F, ¿cierto? A la función F. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, para que X, Y pertenezca a F, entonces lo que tiene que pasar es que, listo, entonces Y es el cuadrado de X. Y para que XZ pertenezca a F, entonces lo que va a pasar, listo, entonces es que Z, si eso pertenece a Z es porque Z es el cuadrado de X también. Y de estas dos cosas, lógicamente tenemos que Y es igual a Z. Entonces, listo, si X está relacionado con y X está relacionado con Z, pues es porque Y tiene que ser X al cuadrado y Z también tiene que ser X al cuadrado. Por lo tanto, Y y Z deben ser iguales. Entonces, listo, esta de aquí es una función. Cuando hacemos algo como esto en el curso de cálculo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es decir que la función está bien definida, pero en realidad lo que estamos diciendo es que es una relación que puede ser una función. En ese término, o digamos, si pensamos en las funciones como asignaciones, entonces ahí es donde entran a jugar un papel importante las fórmulas. Entonces, la mayoría de funciones o muchas de las funciones que nosotros conocemos están determinadas por fórmulas. Veamos este ejemplo, como es un ejemplo, esta f es una función de R en R, pues naturalmente va a ser un subconjunto del producto cartesiano R cruz R, que es nuestro R2, ¿cierto? O sea, esto es un conjunto de R2. Y en R2 podemos pintar, entonces veamos cómo se ve pintada esa función. Vamos a irnos a GeoGebra para mirar cómo se vería allá esa función. Bien, entonces, simplemente aquí debemos escribir en la entrada x al cuadrado. Ya se ve la gráfica al darle Enter. Entonces démonos cuenta que ella de una vez reconoce que eso es una función. Entonces f de x es igual a x al cuadrado. Y esa pues es la función de reales en reales que a cada número real le asigna su cuadrado. En términos, si lo vamos a ver como una relación, pues nosotros podemos decir, listo, son las parejas del producto cartesiano R cruz R, o sea, son las parejas XY, que pertenecen a este producto cartesiano, tales que y es igual a x al cuadrado. Y ahí está escrita nuestra relación. Pero pues como habíamos dicho nosotros, pues esto lo habíamos denotado como una función f de reales en reales, lo podemos escribir así, usar todos esos tipos de notaciones, tal que a todo número real x lo envía en su cuadrado, x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, también en términos de esta función, podríamos escribir esa relación y lo que vamos a decir es que X está relacionado ¿con quién? Pues con su imagen por medio de la función, es decir, con f de x. Entonces, son las parejas X, f de x,
de números reales, de manera que f de x es justamente x al cuadrado. Bueno, consideremos ahora otra relación en los reales, en el producto cartesiano R cruz R, R2, que está dada por esta fórmula de aquí. Entonces, las parejas de números reales x, y que satisfacen que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Entonces, también podemos graficarla, simplemente escribimos la fórmula acá en la entrada de las funciones algebraicas, ¿cierto? En la entrada de álgebra, mejor dicho, de la herramienta álgebra. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y esa sería su gráfica. Miren que cuando le damos Enter, aquí esto no me lo escribe en notación de función. Y bueno, si miramos aquí, digamos, en este punto pues hay una relación de una pareja, digamos, X con un Y, por ejemplo, bueno, pongámosle otro nombre, por ejemplo, acá AB, ¿cierto? Supongamos que ese punto corresponde a AB, donde pues sabemos que el A estará por acá estará B, ¿cierto? Y esta pareja pues pertenece a nuestra relación. Pero miren que también habrá una pareja por acá que también pertenece a la relación. Y A también está relacionada con ese número, ¿cierto? Bueno, de hecho esto sería A menos B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Digamos que esta relación se llama, por ejemplo, bueno, no le pongamos R, pongamos S. Nosotros tenemos que la pareja AB pertenece a S, o sea, A está relacionado con B mediante S, pero también A está relacionado con menos B mediante S. Por lo tanto, esta no puede ser una función. ¿Por qué? Porque no solamente ese A, ¿no es cierto? Sino hay muchos números reales que están relacionados con más de un número real por medio de esas relaciones. Entonces, esta no puede ser función. Pues esto es simplemente una circunferencia de radio 1 y con centro en el origen. Entonces, esta relación no puede ser una función. Esta relación F no es una función. Pero sí podríamos quedarnos, digamos, pues aquí el problema es que si yo tomo un número real por acá, pues este va a estar relacionado con el de acá y también con el de abajo, y otro por acá, quitemos un momento la función x al cuadrado. Si yo tomo otro por acá, pues también va a estar relacionado con este, pero también con este. Entonces lo que podríamos hacer, como vemos que el problema es que están relacionados con uno por acá, pero también con otro por acá, lo que podríamos hacer es quedarnos simplemente con esta parte de la circunferencia. Y si nos quedamos con esa parte de la circunferencia, pues esa parte de la circunferencia también está expresada por una fórmula. Entonces pongamos esa fórmula aquí. La fórmula es la raíz cuadrada, que la escribimos así, SQRT, entonces raíz cuadrada de X, bueno, no sería raíz cuadrada de X en este caso, sino raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Y ahí está, voy a quitar la circunferencia. Y miren que vuelve a darnos notación de función. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo considero, por ejemplo, acá un número entre menos 2 y menos 1? Pues si yo considero acá un número entre menos 2 y menos 1, yo no le voy a poder hallar la raíz cuadrada dentro de los números reales, o más bien su raíz cuadrada no va a ser un número real. Entonces, esta función solamente va a estar definida en este intervalo. Entonces yo podría escribir, bueno, está G, ¿cierto? G, normalmente decimos, bueno, eso es una función de reales en reales, tal es que a cada número real X lo envía en la raíz de 1 menos X al cuadrado, es decir, elevo el número al cuadrado, tomo su opuesto aditivo, a 1 le resto ese opuesto aditivo y saco la raíz. Pero eso yo no lo puedo hacer con todos los números reales. Entonces yo digo, pero es que menos 2, por ejemplo, menos 2, no está relacionado con nadie mediante G. No está relacionado con nadie, con ningún real,
mediante g. Entonces, esto tampoco puede ser una función, pero nosotros normalmente en nuestro curso de cálculo sí hacemos cosas como esas, ¿cierto? O sea, yo digo, sí, esto es una función de reales en reales, y lo que pasa es que yo digo, bueno, y yo voy a hallar el dominio de la función, pero es que resulta que según nuestra definición, el dominio debería ser todo R. Entonces, para empezar, en nuestra definición estricta de funciones, esto no puede ser función. ¿Por qué para nuestro curso de cálculo eso sí pasa? Y eso sí es una función y de hecho nos dicen, haya el dominio de la función. Pues eso realmente es abuso del lenguaje, ¿cierto? Eso realmente es un abuso del lenguaje porque según nuestra definición estricta de función, esto no puede ser función porque hay números reales, no solamente -2, también por ejemplo 2 o 3 o bueno, cualquier número mayor que 1 que yo tome o cualquier número menor que -1 que yo tome, no van a estar relacionados con ningún otro número real. Entonces, esto no es una función así. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Cuando nosotros nos dicen, haya el dominio de la función, realmente lo que nos están pidiendo es que hallemos el subconjunto de los reales más grande para el cual esto sí pueda ser una función. Entonces, en nuestro caso, ese conjunto es, como vemos acá, es el intervalo -1, 1, ¿cierto? Entonces, yo diría, listo, g de -1, 1 en los reales, definido como para cada elemento de ese intervalo, yo lo envío en la raíz de 1 menos x al cuadrado, esto sí sería ya una función, en el sentido estricto de nuestra definición. Entonces, esa sí sería una función. Y esta de acá abajo no es función, o sea, esta no es función, y la razón es esta, que hay números reales que no están relacionados con otros reales. Bueno, pero entonces, si es una función, si yo en vez de considerar todo el conjunto de los reales, considero solamente este intervalo, vamos a dejar de mostrar este texto por lo pronto, considero solamente este intervalo. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, pero es que yo sí quiero, yo quiero definir una función que esté en todos los reales? Pues entonces yo debería definir qué pasa antes de -1 y qué pasa después de 1. Entonces definitivamente esta de reales en reales no es función. Vamos a ponerla por acá a este lado. La razón es la que está aquí, pero vamos a verlo por pronto. Entonces, lo que yo puedo hacer es tomar esta función que yo tengo y extenderla, es decir, armarle una definición de la manera que yo quiera para números reales que estén antes de -1 y números reales que estén después de -1. Entonces, es lo que llamamos pues, nuestras famosas funciones por partes, ¿cierto? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, una función h que va a hacer lo siguiente, h de x, la defino así, ¿cierto? O sea, cómo se va a comportar con cada número real. Antes de -1, digamos que sea recta horizontal -1. Pues pongámoslo, lo podemos escribir también acá en nuestra línea de álgebra. ¿Esto cómo lo escribimos? Lo vamos a hacer con una condición. Entonces, si esta condición, si x es menor que -1, entonces esa función va a ser simplemente -1. Y si no, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando x sea mayor que -1, pues yo lo que quiero es que se comporte de esta forma, ¿cierto? Entonces, si no, pues le doy esa forma que yo quiero. Bueno, claro que como esa forma ya tiene un nombre acá y es g de x, si no, pues entonces yo le puedo decir que se comporte como g. Miren que cuando le doy enter, eso me toma esta función por partes. Entonces, se comporta como la recta -1, vamos a abrirlo un poquito acá para que se vea mejor, como la recta -1, y luego se comporta como la media circunferencia, y de ahí para adelante, pues no tiene nada porque no le he puesto nada. Entonces vamos a tratar de editarla, a ver si lo logramos acá o tenemos que volver a introducirla. Entonces acá, en vez de esta G, vamos a poner también un condicional, si, entonces vamos a ponerle, si x es mayor que 1, yo quiero que se comporte otra vez como la recta -1, por ejemplo, y si no, pues que se comporte como g. Entonces veamos qué pasa. Ahora ya lo tenemos y nuestra función por partes está definida en todos los números reales.
¿cierto? Entonces esa función h se comporta como la recta menos 1 para valores menores que menos 1. De menos 1 a 1 se comporta como la función g, es decir, la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y de 1 en adelante se vuelve a comportar como la función constante menos 1. Entonces miren que de esta manera, como está expresada, podemos decir que la función h extiende a la función g y la extiende para que yo pueda ver una función que en el pedacito en el que g está definida, o sea, en el dominio de g se comporta como g, pero de resto pues se comporta, bueno, de otra manera que yo quise que se comportara. Ahora, yo puedo definir h de muchas otras formas, ¿cierto? Acá antes de menos 1 y después de menos 1, pero bueno, para nuestro caso quisimos hacerlo así. Bueno, aquí es importante que diga menor, por ejemplo, y no menor o igual. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar? Si yo le cambiara acá este menor, por ejemplo, por un menor o igual, entonces, ¿qué pasaría? Que la pareja, cuando sea menos 1, ¿cierto? Entonces, esta pareja, menos 1 estaría en la función, ¿cierto? Menos 1 estaría en la función h, pero también esta pareja, ¿cierto? También la pareja menos 1, 0. Entonces miren que en este caso, menos 1 estaría relacionado con menos 1, pero también estaría relacionado con 0. Entonces en este caso, h no podría ser función. Entonces esto estaría muy mal hecho porque en este caso h no podría ser función. Entonces es súper importante tener acá muy preciso que eso es un menor estricto y ese es un mayor estricto. ¿Cierto? Entonces las parejas que están en H serían, en este caso esta no pertenecería a H, sino la que pertenecería a H sería esta, menos 1, 0, y esta pareja que es 1, 0. ¿Cierto? Porque nuevamente esto no puede pertenecer y este tampoco puede pertenecer, porque si pertenecieran entonces no sería función. O sea, si yo aquí tuviera un mayor o igual y aquí un menor o igual, entonces esta función H no podría ser función. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos una idea de cómo reconocer algunas relaciones que son funciones y otras que no lo son en los números reales. Por último, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, esta función, una función j. Entonces, si yo lo escribo así, la función j de reales en reales, tal que a cada número real le asigna su inverso multiplicativo. Entonces noten que en este caso esto tampoco va a ser función. ¿Por qué? Porque el 0 es un número real que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, para que fuera función realmente, yo tendría que definirlo pues en su dominio. Y el dominio, para ese caso de j, serían los reales menos el 0 en los números reales, tal que a cada número real diferente de 0, cada número real x diferente de 0 lo envía en su inverso multiplicativo 1 sobre x. Entonces, esta no puede ser función porque aquí 0 no está relacionado con nadie. En cambio, esta de acá sí es función porque a cada número real diferente de 0 tiene un inverso multiplicativo y además sabemos que ese inverso multiplicativo es. Bueno, entonces ahora ya tenemos la definición de funciones y sabemos cómo reconocer cuando una relación es función y cuando no. Bien, entonces espero que hayan quedado claros estos temas y que se sigan cuidando mucho.